Módulo número 10. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Gota y metabolismo del ácido úrico. Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, agosto de 2021. Contenido. Prevalencia y frecuencia. Patogenia, anatomía patológica. Clasificación de la hiperuricemia y la gota. Manifestaciones clínicas. Artritis gotosa aguda. Gotatofasia crónica. Diagnóstico diferencial. Tratamiento del ataque agudo y de la fase de intervalo. Enfermedades por depósito de cristales. El potencial destructor de los cristales intrasinoviales se conoce desde hace más de un siglo. El conocimiento de los mecanismos por los que ciertos cristales causan inflamación y destrucción articular ha aumentado sustancialmente en las últimas décadas. Las tres artropatías frecuentes son causadas por la precipitación de urato monosódico monohidratado, pirofosfato cálcico dihidratado y fosfato cálcico básico, y se denominan gota, artropatía por pirofosfato cálcico dihidratado y atropatía por calcio básico, respectivamente. En el inicio del siglo XX, Wilhelm His y Max Frodweiler, de la Universidad de Leipzig, demostraron que los cristales de urato monosódico monohidratado podían causar inflamación cuando se inyectaban en articulaciones sanas. En 1961, Daniel McCarthy y Joseph Hollander idearon una técnica para detectar los cristales de urato monosódico monohidratado en el líquido sinovial con microscopia de luz polarizada compensada. Esta técnica permitió también distinguir los cristales de urato monosódico monohidratado de otros cristales logísticos, como los de pirofosfato cálcico dihidratado y fosfato cálcico básico. La implicación de los cristales de calcio en la patología del cartílago y en la artropatía fue propuesta por primera vez, en series radiográficas sucesivas, por Zidnan y Sitag, que demostraron la acumulación de depósitos cálcicos en el cartílago articular que provocaban una destrucción articular acelerada. La naturaleza y la estructura de los cristales de pirofosfato cálcico dihidratado en el líquido inflamatorio fueron descritas por primera vez por McCarthy y otros en 1962. Este grupo estableció también el término pseudogota para describir esta frecuente artropatía cristalina. Los cristales de calcio básico tienen un tamaño ultramicroscópico y no se detectan mediante la microscopia polarizada compensada utilizada para identificar los cristales de urato monosódico monohidratado y de pirofosfato cálcico dihidratado. Paul Dirichlet y Ralph Schumacher identificaron por separado estos minúsculos cristales en el líquido sinovial, utilizando microscopia electrónica, a mediados de los años 70. Igual que los cristales de urato monosódico monohidratado y de pirofosfato cálcico dihidratado, los de fosfato cálcico básico tienen actividad biológica y aceleran los cambios atróficos en el hueso y en el cartílago. El presente capítulo describe estas artropatías cristalinas por separado, así como su patogenia y sus diferentes tratamientos. Gota e hiperuricemia. Definición: la gota es una artritis inflamatoria de origen metabólico, causada por la cristalización de cristales de urato monosódico monohidratado en el interior de las articulaciones. Es la artropatía inflamatoria más frecuente en los hombres y en las mujeres mayores. Su incidencia y su prevalencia están aumentando en todo el mundo. La alteración metabólica responsable de la gota es la supersaturación de la sangre y de los líquidos corporales con el ion urato, hasta el punto de hacer posible la formación de cristales. A un pH fisiológico y a una temperatura corporal normal, el urato se considera supersaturado en concentraciones de 6,8 miligramos por decilitros o más. Por tanto, desde una perspectiva biológica, la hiperuricemia es una concentración sérica de urato mayor de 6,8 miligramos por decilitros tanto en los hombres como en las mujeres. Aunque la hiperuricemia es una condición necesaria para que se produzca la gota, solo el 20% de los afectados por hiperuricemia acaban sufriendo gota. La evolución natural de la gota progresa de una monoartritis o una oligoartritis intermitente en las extremidades inferiores a una poliartritis crónica, destructiva y debilitante, que afecta a casi cualquier articulación periférica del organismo.
También se incluye en la definición de la gota el espectro trastornos clínicos causados por el depósito de cristales de urato monosódico monohidratado en los tejidos subcutáneos y en los riñones, que se manifiesta por depósitos tofáceos, celulitis inflamatoria, nefropatía por urato y cálculos renales. Epidemiología. La hiperuricemia es muy frecuente en los países occidentales, con una prevalencia hasta del 15 al 20% en algunos estudios de población recientes. Esta tasa es más del doble de la observada hace 3 décadas. Se han propuesto varios factores para explicar este notable incremento, entre ellos el aumento global de la longevidad, el incremento de la prevalencia de hipertensión, síndrome metabólico y obesidad, el uso generalizado de diuréticos tiacídicos y ácido acetilsalicílico en dosis bajas, los cambios en las tendencias alimentarias, con aspectos como el aumento del consumo de jarabe de maíz de alta fructosa como edulcorante, y, por último, la prolongación de la supervivencia en los pacientes con insuficiencia renal terminal y trasplante de órganos. Hay una correlación directa entre el grado de elevación del urato sérico y la probabilidad de presentar gota. La incidencia anual de gota en las personas con una concentración sérica basal de urato mayor o igual 9 mg por decilitros es del 4,9% frente a solo el 0,5% en las personas con una concentración sérica de urato de 7 a 8,9 mg por decilitros. Los estudios epidemiológicos vienen constatando desde los años 70 un continuo incremento de la prevalencia de gota. Según el National Health and Nutrition Examination Society, 2007-2009, en Estados Unidos 8,3 millones de adultos son atendidos por un profesional sanitario por gota, lo que supone una prevalencia del 3,9%. Los hombres siguen siendo mayoría entre los pacientes con gota, 73%. La prevalencia en las mujeres ha aumentado a un ritmo desproporcionadamente mayor que la de los hombres. Biopatología. El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas en el ser humano. En la mayoría de los mamíferos, el catabolismo registra un paso adicional mediado por la enzima oxidasa de ácido úrico o uricasa, de manera que en estas especies el producto final de las purinas es la alantoína, muy soluble. Los seres humanos y la mayor parte del resto de los homínidos perdieron la capacidad de producir la enzima uricasa hace casi 18 millones de años. Ello permite la acumulación de ácido úrico. Sea por producción excesiva de ácido úrico o por excreción renal insuficiente, esta acumulación conduce a la supersaturación de ion urato en la sangre y a la precipitación de cristales de urato monosódico monohidratado en el líquido sinovial, los tejidos blandos y los órganos. El urato se produce por la conversión de una molécula muy soluble, la hipoxantina, en xantina, menos soluble, que a su vez se convierte en ácido úrico, muy insoluble, mediante oxidaciones progresivas en el anillo de purina catalizadas por la enzima xantina oxidasa. La xantina oxidasa está presente en varios órganos, aunque la mayor parte de su actividad tiene lugar en el hígado y en los intestinos. La eliminación de urato es muy importante, dada su capacidad para causar enfermedad. La acumulación diaria total de ácido úrico por síntesis de nueva degradación de nucleótidos y consumo alimentario es de 800 a 1200 miligramos por día, y está equilibrada por una excreción renal de aproximadamente 2/3 de la cantidad total y por una eliminación intestinal del tercio restante. Dicho de manera sencilla, la hiperuricemia se produce cuando la producción de urato no está equilibrada con la excreción renal. En el 90% de todos los pacientes con gota, la causa de este desequilibrio es una excreción renal insuficiente. El 10% restante de los casos de gota obedecen a una producción excesiva de purinas o una combinación de producción excesiva y excreción insuficiente. Las causas no genéticas de hiperuricemia comprenden otras enfermedades, componentes alimentarios y fármacos. Estos factores pueden causar un aumento de producción o una disminución de la depuración renal de ácido úrico. Del mismo modo, las causas genéticas de hiperuricemia alteran la producción o la eliminación de ácido úrico. Tabla 273, 1. Causas no genéticas de hiperuricemia por excreción insuficiente de ácido úrico, tenemos los trastornos clínicos como
disminución de la filtración glomerular, hipertensión, obesidad, esclerosis sistémica y la nefropatía por plomo. Los fármacos como diuréticos, etanol, 2 bajas de salicilatos, 0,06 a 3 gramos cada día, ciclosporina, tacrolimus y la levodopa por producción excesiva de ácido úrico. Tenemos los trastornos clínicos como neoplasias mieloproliferativas y linfoproliferativas, obesidad y la psoriasis. Los alimentos y medicamentos como bebidas alcohólicas, sobre todo cerveza, carne roja, vísceras, mariscos, jarabe de maíz de alta fructosa, antineoplásicos, ácido nicotínico y el extracto pancreático. Excreción renal insuficiente de urato. El glomérulo filtra por completo el ácido úrico, al tratarse de una molécula pequeña no unida a proteínas. En personas sanas, alrededor del 8% de la carga filtrada se elimina finalmente por la orina. Los distintos transportadores tubulares renales que determinan de ácido úrico filtrado que se excreta realmente están localizados en los túbulos contorneados proximales y se denominan en conjunto transportasoma. En este segmento se producen tanto reabsorción como secreción por las acciones de varios transportadores de ácidos orgánicos, con un efecto neto de reabsorción de casi el 90% del ácido úrico filtrado en el glomérulo. Los transportadores de ácidos orgánicos son responsables también de la eliminación de ácidos orgánicos distintos del ácido úrico, así como de la de fármacos de uso frecuente. Tabla 273, 2. Causas genéticas de hiperuricemia. Síndrome versus fenotipo. Metabolopatías congénitas del metabolismo de las purinas. Carencia de hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Disfunción neurológica, cálculos renales, gota prematura. Actividad excesiva de tosintetasa. Y disfunción neurológica, gota prematura. Necrosis celular y generación de urato excesiva. Glucogenosis primero, restricción del crecimiento, lactoacidosis, gota prematura. Glucogenosis tercero, gota prematura. Glucogenosis V, gota prematura. Glucogenosis séptimo, gota prematura. Carencia de fructosa, 1, fosfatoaldolasar, restricción del crecimiento, insuficiencia hepática, gota prematura. Carencia de mioadenilato desaminasa, miopatía, gota. Y la carencia de carnitina palmitoiltransferasa 2. Inicio tardío, rabdomiólisis, gota. Excreción renal de ácido úrico insuficiente. Nefropatía quística medular, disfunción renal, gota prematura. Nefropatía hiperuricémica juvenil familiar, disfunción renal, gota prematura. Mutaciones del transportasoma de ácido úrico. Transportador de glucosa, 9, gota familiar. Transportador de casete de unión a trifosfato de adenosina, gota familiar. Y el transportador de ácido úrico 1, gota familiar. Figura 273, 1. Transporte renal de urato en el túbulo proximal. El urato sérico alcanza la luz del túbulo mediante filtración glomerular y mediante secreción a través del epitelio tubular proximal. La secreción de urato se ve facilitada en dirección luminal por proteína relacionada con resistencia lógica múltiple 4, Watt, transportador de casete de unión a trifosfato de adenosina y proteína de transporte de fosfato 1, y en la membrana vasolateral por transportadores de ácidos orgánicos 1 y transportadores de ácidos orgánicos 3. La reabsorción de urato desde la luz tubular es favorecida por transportador de ácido úrico 1, transportadores de ácidos orgánicos 4, transportadores de ácidos orgánicos 10 y la isoforma corta de transportador de glucosa I, en la membrana vasolateral, por la isoforma larga. El transportador tubular más importante de ácido úrico es el URT1. Este transportador intercambia iones urato por otros iones orgánicos monocarboxilato en ambos sentidos, a través de la membrana luminal de las células tubulares proximales. Es posible estimular este sistema para reabsorber más ácido úrico de la luz tubular mediante elevación de las concentraciones epiteliales tubulares de lactato, de piruvato o de cetoácidos, como el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Algunos fármacos, cuando están presentes en la luz tubular, desplazan el ácido úrico del transportador, aumentando la pérdida urinaria de ácido úrico. Estos fármacos, la probenecida, el losartán y el ácido acetilsalicílico en dosis altas, se consideran úricos.
Cuando se compara la depuración renal de ácido úrico entre hombres adultos sanos y hombres con gota, los pacientes con gota excretan solo el equivalente al 70% del ácido úrico que excretan las personas sanas con una concentración sérica de urato determinada. En general, los afectados por gota precisan una concentración sérica de urato 1,7 miligramos por decilitros más alta para alcanzar el mismo grado de excreción que las personas sanas. La mayoría de los polimorfismos genéticos asociados a gota en estudios de asociación del genoma completo codifican los distintos componentes del transportasoma de ácido úrico. Los polimorfismos en el transportador de glucosa 9, codificado por el gen SLC2A9, son, estadísticamente, los principales determinantes del urato sérico. El transportador de casete de unión a trifosfato de adenosina es un transportador multifuncional que pertenece a la familia de casete de unión a trifosfato de adenosina presente en el túbulo proximal renal, así como en el intestino delgado y en el hígado. Los polimorfismos en el gen transportador de casete de unión a trifosfato de adenosina ejercen más efecto sobre las concentraciones de urato en los hombres que en las mujeres. Los polimorfismos en el gen que codifica el URT1 provocan hipouricemia o hiperuricemia. Una mutación con pérdida de función causa hipouricemia renal familiar. Se han detectado otras mutaciones que inducen hiperuricemia y gota en grupos de población de mexicanos, asiáticos y afroamericanos. La varianza del urato sérico explicada por estas variantes genéticas frecuentes es solo alrededor del 6% de la varianza total observada en personas con o sin gota. Técnicas parecidas de estratificación del riesgo muestran que el 67% de la varianza se relaciona con factores no genéticos, como creatinina sérica, consumo de alcohol y componentes del síndrome metabólico. Producción excesiva de urato. En alrededor del 10% de las personas con gota, la hiperuricemia es provocada por una producción excesiva de ácido úrico, en vez de por una excreción renal insuficiente. En la mayoría de los casos, la hiperuricemia refleja un recambio celular acelerado, por ejemplo por enfermedades linfáticas y mieloproliferativas, psoriasis, estados hemolíticos crónicos, policitemia vera y ciertas glucogenosis musculares, u otros motivos de aumento de la degradación de nucleótidos de purina, como alcoholismo o consumo excesivo de fructosa. Además de estas causas secundarias de producción excesiva de urato, hay trastornos primarios que aumentan igualmente la producción de urato. Son metabolopatías congénitas que aumentan la síntesis de nuevo de purinas, como en el incremento de actividad de la PRPP sintetasa o en la disminución del rescate de purina, observados en las carencias parciales o totales de HPRT, síndrome de Lesch-Nyhan y síndrome de Kelly-Sigmaler, respectivamente. Con independencia de la causa, el exceso de producción de urato se determina en virtud de la presencia de más de 1000 miligramos de ácido úrico en orina de 24 horas con una dieta occidental normal. Patogenia de los cristales de urato monosódico monohidratado e inflamación. Los cristales de urato monosódico monohidratado en articulaciones, tejidos blandos y órganos son la causa del dolor y la destrucción en la gota. Los cristales de urato se forman solo cuando las circunstancias fisiológicas lo permiten. En el plasma, el urato se hace insoluble en concentraciones de 6,8 miligramos por decilitros, 408 micromol por litro con pH de 7,4 y temperatura corporal normal. Un descenso del pH o de la temperatura disminuye el umbral de solubilidad. Sin embargo, no todas las personas con hiperuricemia forman cristales. Puede haber necesidad adicional de factor de nucleación, elemento que sigue estando mal caracterizado en la gota, y de otros factores locales que promueven o inhiben el aumento de tamaño adicional de los cristales. Los cristales de urato monosódico monohidratado se forman en las articulaciones y en los tejidos blandos bastante antes de que los pacientes experimenten síntomas de gota. Se depositan en estructuras pequeñas en forma de red, denominadas micrótrofos, sobre la superficie del cartílago y del revestimiento sinovial. Estos micrótrofos crecen lentamente, pero por lo general son estables mientras su entorno no cambie notablemente en lo que respecta al pH, concentración de urato o temperatura.
En el momento del primero y de los siguientes brotes, algo cambia en el entorno articular para hacer que estas estructuras en forma de red se rompan y desprendan numerosos cristales al interior del espacio articular. Estos cristales recién liberados y no opsonizados activan receptores en los macrófagos sinoviales y, después, son fagocitados por monocitos y macrófagos, lo que produce una interacción con el inflamasoma NALP3. Ello provoca una producción rápida de interleucina 1, responsable de todos los signos esenciales de la inflamación intensa asociada a la gota aguda. El brote de gota tiende a remitir de modo espontáneo, tal vez como consecuencia de un cambio físico en los cristales de urato monosódico monohidratado después de ser fagocitados repetidamente y digeridos de forma parcial. La maduración de los monocitos residentes en la articulación inamada ayuda también a terminar con el brote de gota. Incluso cuando la crisis aguda remite, persiste una inflamación de grado bajo en la articulación asintomática. Este proceso inflamatorio continuo y persistente es el que, con el paso del tiempo, produce erosión ósea, destrucción del cartílago e hipertrofia sinovial si no se trata hiperuricemia y se disuelven los cristales de urato monosódico monohidratado. Manifestaciones clínicas. Gota clásica. La evolución natural de la gota clásica tiene tres fases: hiperuricemia asintomática, gota intermitente aguda y gota avanzada crónica. La velocidad de progresión de hiperuricemia asintomática y gota avanzada crónica varía sensiblemente de una persona a otra y depende de numerosos factores, de los que el más importante es el grado de aumento de la concentración sérica de urato. Figura 273, 2. Inflamación intensa en la artritis gotosa aguda. A. Se aprecia inflamación notable de la primera articulación metatarso-falángica, podagra. Es característico un tono azulado oscuro sobre un eritema intenso. B. Se observa inflamación del tobillo con eritema que se extiende más allá de la articulación tibio-astragalina. La hiperuricemia asintomática corresponde al estado en que el urato sérico excede el nivel de solubilidad, 6,8 mg por decilitros, sin que hayan producido aún síntomas por depósito de cristales. Solo un 15 al 20% de las personas con hiperuricemia son propensas a presentar cristales de urato monosódico monohidratado, y para este grupo, el período de hiperuricemia asintomática inicia una fase de cambios estructurales subclínicos. En los hombres, la hiperuricemia asintomática empieza a menudo en la pubertad, mientras que en las mujeres suele retrasarse hasta la menopausia. El episodio inicial de gota aguda aparece habitualmente décadas después de una hiperuricemia asintomática. En los hombres, la primera crisis suele registrarse entre la cuarta y la sexta décadas de la vida. En las mujeres, la edad de inicio es más avanzada y varía en función de diversos factores, de los que el más importante es la menopausia. La crisis aguda de gota clásica se caracteriza por aparición rápida de calor, inflamación, eritema y dolor muy intenso en una, o a veces, en dos articulaciones. El dolor característico evoluciona de su punzada más débil a su grado más intenso en un período de 8 a 12 horas. Las crisis iniciales suelen ser monoarticulares en la extremidad inferior. La articulación afectada con frecuencia es la primera articulación metatarso-falángica, dando lugar a la denominada podagra, seguida de las del tobillo, el mediopié y la rodilla. Años después de las crisis intermitentes agudas, el proceso también puede afectar a las articulaciones de la extremidad superior, como las muñecas, los codos y las articulaciones pequeñas de la mano. Durante las crisis agudas se registran en ocasiones síntomas generales como fiebre, escalofríos y malestar, además de un eritema intenso que se extiende más allá de la región de la articulación afectada. Ello provoca a veces confusión con una posible infección. Los factores que inducen episodios de gota aguda son los que causan fluctuaciones en la concentración sérica de urato, como traumatismo, intervención quirúrgica, inanición, consumo excesivo de ciertos alimentos ricos en purinas y cualquier fármaco que aumente o disminuya el urato sérico. La otra característica de los brotes de gota clásica es su tendencia a la remisión espontánea. En los primeros brotes agudos, la duración de la crisis es de 5 a 8 días. La remisión de los síntomas es gradual, pero completa, incluso sin tratamiento antiinflamatorios.
Durante los períodos entre las crisis agudas no hay dolor articular, aunque los análisis del líquido sinovial en ellos siguen registrando una inflamación de grado bajo y la presencia de cristales de urato monosódico monohidratado. Con el paso del tiempo, el paciente sin tratamiento progresa a gota poliarticular crónica, denominada también gota avanzada. Esta fase aparece por lo general 10 o más años después de la gota intermitente aguda y es evidente cuando desaparecen los períodos asintomáticos entre crisis agudas. Los brotes de gota pueden seguir apareciendo sobre este trasfondo de dolor continuo. La intensidad del dolor crónico no es tan pronunciada como la de los brotes agudos. El tofo subcutáneo es la lesión más característica de la gota avanzada. La aparición de depósitos tofáceos de urato monosódico monohidratado depende de la duración y del grado de hiperuricemia. Los tofos subcutáneos aparecen en cualquier región corporal, aunque son más frecuentes en los dedos de la mano, las muñecas, los pabellones auditivos, las rodillas y la bolsa del olecranon, así como en los puntos de presión en la región cubital delante del tendón de Aquiles. En esta fase la gota se confunde a veces con una artritis reumatoide, sobre todo si los tofos son interpretados como nódulos reumatoides. Presentaciones de gota atípica. Alrededor del 5% de los pacientes con gota presentan síntomas antes de los 25 años de edad. La gota prematura afecta a un subgrupo especial de pacientes que, por lo general, tienen un componente genético, con evolución clínica más rápida y con necesidad de tratamiento antihiperuricémico más intensivo. En torno al 15% de los pacientes con trasplante cardíaco que toman ciclosporina para evitar el rechazo presentan gota. Las personas con trasplante renal y hepático registran una incidencia de gota similar. En la gota causada por ciclosporina, la fase asintomática y la intermitente aguda son mucho más cortas que el cuadro clásico, con aparición rápida de tofos en 1 a 4 años. Figura 273, 3. Localizaciones características de los tofos gotosos. A. En el codo, los tofos forman nódulos duros a lo largo de la cresta cubital o nódulos múltiples en el interior de la bolsa del olecranon. B. Los tofos auriculares son infrecuentes, pero pueden facilitar la identificación de cristales de ácido úrico cuando están presentes. C. Pueden formarse tofos subcutáneos pequeños a lo largo de los pliegues de flexión de los dedos. D. Los tofos sobre las articulaciones interfalángicas proximales o distales se confunden en ocasiones con nódulos de Bouchard o de Geverden, respectivamente. En los análisis más extensos, las mujeres representan solo un 5% del total de los afectados por gota. Esta proporción está cambiando y la gota está empezando a ser más frecuente en las mujeres de edad avanzada. La mayoría de las mujeres con gota son posmenopáusicas. Los casos de gota premenopáusica se asocian con frecuencia a insuficiencia renal e hipertensión, tratamientos con diuréticos tiacídicos o notable predisposición genética. La gota en las mujeres mayores puede diferir de la gota clásica en su propensión a afectar a articulaciones dañadas previamente por artrosis, como las rodillas o las articulaciones interfalángicas distales con nódulos de Geverden. El término gota saturnina se usa para describir la gota causada por una intoxicación crónica por plomo. A mediados del siglo pasado se observaba con más frecuencia en consumidores de whisky casero. La exposición laboral al plomo, como la de los fontaneros hasta hace pocos años, y la exposición ambiental por pinturas con plomo, son otros posibles desencadenantes de esta forma inusual de gota. Diagnóstico. La hiperuricemia es un factor de riesgo fundamental para presentar gota, pero no es una prueba diagnóstica fiable, puesto que numerosas personas con concentración sérica elevada de urato nunca sufren gota. Tampoco es fiable la concentración sérica de urato durante un brote agudo de gota, siendo así que puede ser hasta 0,5 a 2 miligramos por decilitros más baja que la concentración habitual. El diagnóstico definitivo de gota se establece con microscopía de luz polarizada compensada del líquido sinovial aspirado de la articulación afectada. La presencia de cristales intracelulares con forma de aguja y birrefringencia muy negativa es el patrón de referencia diagnóstico. Un hallazgo microscópico similar en el material aspirado de un tofo o en el líquido que drena espontáneamente de él confirma también el diagnóstico de gota.
La constatación en el líquido sinovial se realiza tan solo en el 10% de los pacientes diagnosticados de gota. El diagnóstico de sospecha de gota está basado en una combinación de síntomas articulares agudos y antecedentes personales o familiares del paciente. Los antecedentes personales revelan en ocasiones enfermedades concurrentes que se asocian con frecuencia a gota o el uso de fármacos asociados a retención de urato. La presentación clínica característica es el inicio rápido, durante 8 a 12 horas, de dolor intenso en una o en varias articulaciones de la extremidad inferior, sobre todo el dedo gordo, el medio pie y el tobillo. El diagnóstico de sospecha tiene mucha más trascendencia si ha habido crisis parecidas con remisión espontánea hasta alcanzar un estado asintomático. La evaluación radiográfica no es útil en las primeras crisis de gota, excepto para descartar una fractura. En la gota avanzada, las articulaciones afectadas presentan en ocasiones erosiones periarticulares en sacabocados con bordes sobresalientes característicos. La ecografía puede detectar cristales de urato monosódico monohidratado formando capas sobre el cartílago articular en la fase inicial y puede ser diagnóstica. La resonancia magnética no forma parte de la evaluación ordinaria, pero muestra tofos en los tejidos blandos e intraarticulares antes de que sean clínicamente aparentes. El diagnóstico diferencial de la gota aguda comprende infección bacteriana, traumatismo, sarcoidosis y artropatía por pirofosfato cálcico dihidratado, pseudogota. Otras enfermedades que en ocasiones pueden confundirse con la gota avanzada son artritis reumatoide, artritis reactiva y artropatía por pirofosfato cálcico dihidratado. Tratamiento y prevención. En 2012, el American College of Rheumatology publicó sus primeras directrices sobre el tratamiento de la gota. Los avances subsiguientes se han revisado de manera sistemática. Varios componentes de estas directrices son aplicables a todas las personas con brotes recurrentes de gota. El primer es un énfasis notable en la información al paciente para lograr un resultado terapéutico satisfactorio. No solo hay que informar a los pacientes sobre cambios en la alimentación y otros cambios del estilo de vida que disminuyen el ácido úrico sérico y previenen los brotes, sino que también se les debe indicar que su enfermedad es causada por una carga excesiva de cristales de urato monosódico monohidratado que ya están presentes en sus articulaciones y tejidos blandos. Este conocimiento de la enfermedad subyacente en la artritis gotosa ayuda a centrar la atención, más que en los síntomas, en la carga de urato como objetivo terapéutico principal. Tabla 273, 3. Recomendaciones específicas del American College of Rheumatology sobre el estilo de vida y la alimentación para pacientes con gota. Primero, pérdida de peso para pacientes obesos. Evitación del consumo de vísceras, bebidas azucaradas con jarabe de maíz de alta fructosa. Abuso del alcohol. Segundo, alimentación sana. Limitación del consumo de carne de vacuno, cerdo o cordero, marisco, cerveza. Tercero, ejercicio para estar en forma. Recomendación del consumo de lácteos semidesnatados. Cuarto, abandono del consumo de tabaco. Y por último, quinto, mantenimiento de una hidratación adecuada. Gota aguda. El objetivo terapéutico en el brote agudo de gota es calmar el dolor y ponerle fin lo antes posible. Por lo general es útil dejar en reposo la articulación dolorosa y aplicar frío, aunque habitualmente es necesaria una intervención farmacológica para aliviar el dolor lancinante que puede persistir varios días o más de una semana. Las opciones terapéuticas son antiinflamatorios no esteroideos, colchicina oral y corticoesteroides. Se usan antiinflamatorios no esteroideos con frecuencia, si bien pueden ser inapropiados en los pacientes con insuficiencia renal o úlcera péptica. La pauta recomendada en las primeras 24 horas es colchicina oral en dosis de 1,2 mg, 2 comprimidos, al inicio del brote, seguida de otra dosis de 0,6 mg 1 horas después. Los 7 a 10 días siguientes se administran 1 o 2 dosis diarias de colchicina según la función renal. Pueden administrarse corticoesteroides por vía oral, intramuscular o intraarticular para los síntomas de gota aguda, y es una opción útil en los pacientes con disfunción renal o intolerancia a la colchicina.
Los factores fundamentales para que el tratamiento de un brote agudo de gota sea efectivo son iniciar pronto el tratamiento, administrar una dosis adecuada de antiinflamatorios y mantener el régimen hasta que el brote haya cesado por completo, habitualmente 6 a 10 días. Durante el brote agudo, las personas que ya estaban en tratamiento antihiperuricémico deben mantenerlo, pero no debe iniciarse un tratamiento antihiperuricémico durante el brote agudo. Gota recurrente y avanzada. El objetivo principal del tratamiento de la gota es reducir la concentración sérica de ácido úrico sérico por debajo del punto de saturación, para detener el proceso de cristalización y disminuir de manera gradual la carga de urato acumulada. Las directrices de 2012 del American College of Rheumatology recomiendan una concentración sérica de urato inferior a 6 mg por decilitros en todas las personas, con una cifra aún más baja, menos de 5 mg por decilitros, en los pacientes con gota avanzada. Se recomienda un tratamiento antihiperuricémico a todos los pacientes con 2 o más brotes anuales de gota, con enfermedad avanzada o con cálculos renales. El allopurinol y el febuxostat son inhibidores de la xantina oxidasa y se consideran el tratamiento antihiperuricémico de primera línea. Las directrices del American College of Rheumatology recomiendan una dosis inicial de allopurinol menor o igual a 100 mg por día. La dosis se incrementa de manera gradual 100 mg cada 2 a 5 semanas, con determinación del urato sérico hasta conseguir la concentración apropiada. La dosis máxima de allopurinol aprobada por la FDA estadounidense es de 800 mg por día. En caso de insuficiencia renal crónica avanzada, la dosis inicial debe ser 50 mg por día, con incrementos de la dosis de 50 mg. El febuxostat es un tratamiento antihiperuricémico alternativo y debe utilizarse en los pacientes en los que el tratamiento con allopurinol ha fracasado, o con sensibilidad o intolerancia comprobada al allopurinol. La dosis inicial de febuxostat de 40 mg por día puede incrementarse a 80 mg por día después de 2 semanas de tratamiento si no se ha conseguido la concentración apropiada de urato sérico. En los pacientes con gota que no consiguen una concentración apropiada de urato sérico a pesar de una dosis máxima de allopurinol o febuxostat, puede añadirse un uricosúrico, como la probenecida. La pegloticasa es una uricasa monometoxipoli, etilenglicol, conjugada recombinante administrada por vía intravenosa que baja mucho la concentración sérica de urato. Está aprobada por la FDA para tratar la gota en los pacientes en los que el tratamiento convencional no ha sido efectivo, y que siguen teniendo signos y síntomas de gota. Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento antihiperuricémico, el paciente debe recibir tratamiento antiinflamatorio de mantenimiento. Esto sirve para prevenir o disminuir el aumento previsible de actividad asociado al inicio del tratamiento antihiperuricémico. Por lo general, esta profilaxis antiinflamatoria se realiza con colchicina 1 o 2 veces al día, o con una dosis baja de antiinflamatorios no esteroideos. La profilaxis debe prolongarse hasta que el paciente no haya tenido brotes de gota durante 6 meses o más. Enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. Definiciones. El grupo heterogéneo de trastornos clínicos asociados a cristales de pirofosfato cálcico dihidratado se denomina en conjunto enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. En él se incluye el hallazgo radiográfico frecuente de condrocalcinosis, que con frecuencia es asintomático. La sinovitis aguda asociada a cristales intraarticulares de pirofosfato cálcico dihidratado puede ser muy parecida a la de la gota y por eso se denomina pseudogota. Los cambios más crónicos asociados a la destrucción de hueso y de cartílago causada por pirofosfato cálcico dihidratado se denominan artropatía por pirofosfato. Estos trastornos se subclasifican como familiares, genéticos, metabólicos y esporádicos. Epidemiología. Se desconoce la prevalencia real de la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, pero en general se cree que está infradiagnosticada, al confundirse en ocasiones con otras formas de artritis. Se ha estudiado ampliamente la prevalencia de la condrocalcinosis radiográfica, y ha quedado claro que es un fenómeno relacionado con la edad. La condrocalcinosis de los meniscos y del cartílago articular de la rodilla afecta al 4%
4% de las personas de entre 55 y 59 años, al 18% de las comprendidas entre 80 y 84 años, y al 27% de los mayores de 85 años. Biopatología. La enfermedad clínica por pirofosfato cálcico dihidratado se divide en tres categorías según la etiología de la alteración del metabolismo del pirofosfato inorgánico. Las categorías son hereditaria, familiar, esporádica, idiopática, y metabólica. Los tres tipos de enfermedad por pirofosfato dihidratado están asociados a acumulación extracelular de pirofosfato inorgánico alrededor de los condrocitos, y este pirofosfato inorgánico extracelular es necesario para la formación de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. El pirofosfato inorgánico intracelular es un subproducto frecuente de muchas reacciones sintéticas. Si se permite su acumulación, esta impide la síntesis de proteínas, nucleótidos y lípidos. Por tanto, existen varios mecanismos para extraer el pirofosfato inorgánico del citoplasma celular, como transportadores de membrana específicos e inespecíficos e hidrólisis intracelular y extracelular, ECTO, de pirofosfato. Las formas hereditarias de la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado suelen deberse a aumento del transporte transmembrana de pirofosfato inorgánico intracelular del condrocito a su matriz extracelular, mediante disminución de la actividad de las hidrolasas de pirofosfato protectoras, o bien a la alteración de las influencias de factores que aumentan el pirofosfato inorgánico extracelular, como el factor de crecimiento transformante beta, las proteínas morfógenas óseas 2 y 4, el ácido ascórbico y la osteopontina. La causa hereditaria mejor conocida es una mutación con aumento de función del transportador aniónico ANK en la membrana plasmática del condrocito. Estos tipos de mutaciones son infrecuentes en la forma esporádica de la enfermedad por pirofosfato cálcico dihidratado. Los condrocitos viejos en cultivo producen bastante más pirofosfato inorgánico que los condrocitos más jóvenes, aunque no está claro el mecanismo preciso. Las enfermedades metabólicas que predisponen a enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado son hemocromatosis, hiperparatiroidismo, hipomagnesemia, como en el síndrome de Girolmen, e hipofosfatasía. Todas estas enfermedades metabólicas aumentan el pirofosfato inorgánico extracelular o producen otras alteraciones en la matriz del cartílago que favorecen la formación de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado tiene distintas presentaciones. Con frecuencia es asintomática, lantánica, y solo se detecta por presencia de condrocalcinosis en las radiografías. La manifestación clínica más frecuente responsable aproximadamente del 60% de los casos de enfermedad por pirofosfato cálcico dihidratado es una artritis no inflamatoria poliarticular en articulaciones que no suelen estar afectadas en la artrosis primaria, como las muñecas, los hombros y las articulaciones metacarpofalángicas, sobre todo la segunda y la tercera articulaciones metacarpofalángicas. Esta forma de enfermedad por pirofosfato cálcico dihidratado se denomina pseudoartrosis y se relaciona a veces con crisis inflamatorias esporádicas. La presentación monoarticular aguda se denomina pseudogota. El dolor y la inflamación de la pseudogota son a menudo parecidos a los observados en la gota. El inicio no suele ser tan repentino como en la gota y las crisis tienden a durar más, con frecuencia meses. La pseudogota es más frecuente en las articulaciones grandes que en las pequeñas. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado se presenta en ocasiones como cuadro inflamatorio poliarticular crónico, similar a una artritis reumatoide o una polimialgia reumática. La enfermedad por pirofosfato cálcico dihidratado se diagnostica mediante identificación de condrocalcinosis radiográfica en un paciente con una historia clínica compatible con dicha enfermedad. El diagnóstico definitivo se establece a partir del hallazgo de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado mediante microscopia con luz polarizada compensada del líquido sinovial. Tratamiento y prevención. No hay un tratamiento específico de la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado.
En los pacientes con enfermedad por pirofosfato cálcico dihidratado asociada a enfermedad metabólica, el tratamiento y la neutralización de la enfermedad metabólica mejoran algo la artritis, aunque no ocurre así en la hemocromatosis hereditaria tratada con flebotomía. El tratamiento es sintomático, tanto en la forma aguda como en la forma crónica. Los antiinflamatorios no esteroideos son la base del tratamiento. Puede utilizarse colchicina oral en dosis bajas tanto en la forma aguda como en la crónica. También se ha comprobado que los corticoesteroides intraarticulares son efectivos en la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado sintomática. La anakinra, un inhibidor de la interleucina 1, se ha demostrado eficaz en esta indicación no aprobada durante los brotes de la enfermedad por pirofosfato cálcico dihidratado. Por el contrario, la viscosuplementación intraarticular, ácido hialurónico, puede empeorar los síntomas articulares. Figura 273, 4. Artropatía de la rodilla por pirofosfato cálcico dihidratado. Se observan signos radiográficos de condrocalcinosis, con calcificación del fibrocartílago en forma de depósitos lineales gruesos paralelos al hueso subcondral y separados de él. Artropatía asociada a apatita fosfato cálcico básico. Los cristales de fosfato cálcico básico comprenden varios tipos diferentes de cristales. El más frecuente es la hidroxiapatita. Los cristales de fosfato cálcico básico se diferencian de los de urato monosódico monohidratado o pirofosfato calcio hidratado por no ser identificables con microscopia con luz polarizada. Estos cristales diminutos causan varios trastornos clínicos importantes. Aunque los cristales de fosfato cálcico básico están presentes en el 50% de las muestras de líquido sinovial artrósico, no se conoce la incidencia ni la prevalencia de las manifestaciones clínicas individuales asociadas a la apatita. Ello resulta especialmente significativo en los síndromes por apatita más graves y destructivos, como el llamado hombro de Milwaukee y la calcinosis tumoral. La prevalencia del trastorno más frecuente asociado a la apatita, la periartritis cálcica del hombro, fue del 3% en un extenso estudio norteamericano. Biopatología. Igual que los cristales de urato monosódico monohidratado y pirofosfato cálcico dihidratado, los cristales de fosfato cálcico básico tienen efectos proinflamatorios al ser fagocitados por los sinoviocitos residentes y por los leucocitos atraídos. A diferencia de los cristales de urato monosódico monohidratado y pirofosfato cálcico dihidratado, los cristales de fosfato cálcico básico no actúan aparentemente mediante el inflamasoma NALP3, sino que se disuelven en el fagosoma ácido y aumentan la concentración intracelular de calcio, activando a continuación las vías de señalización dependientes del calcio. Estas vías estimulan los sinoviocitos, para aumentar la producción de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6 y estimulan los neutrófilos a fin de incrementar los radicales de oxígeno proinflamatorios. Los fibroblastos en el revestimiento articular y en los tejidos blandos circundantes son estimulados para aumentar la producción de varias metaloproteinasas de la matriz, como colagenasa 1, colagenasa 3 y estromelisina 1. Manifestaciones clínicas del depósito de fosfato cálcico básico. Las manifestaciones clínicas del depósito de fosfato cálcico básico pueden ser agudas o crónicas, y su causa es idiopática, hereditaria o secundaria a otras enfermedades que producen hipercalcemia. Los cristales de fosfato cálcico básico están presentes en un 50% de las muestras de líquido sinovial de rodillas con artrosis. Su detección se correlaciona con cambios radiográficos avanzados secundarios a un deterioro más rápido en estas rodillas artrósicas. La artritis inflamatoria aguda asociada a depósito de fosfato cálcico básico es parecida en muchos aspectos a la inducida por la gota y la pseudogota, y se ha denominado pseudogota. Los pacientes suelen ser más jóvenes y habitualmente presentan signos de depósito de fosfato cálcico básico en los tejidos blandos en otras regiones corporales. Las calcificaciones periarticulares suelen ser asintomáticas.
Sin embargo, el depósito de fosfato cálcico básico provoca una inflamación aguda e intensa de los ligamentos, los tendones y las bolsas sinoviales alrededor de una articulación, denominada periartritis cálcica aguda y frecuente alrededor de los hombros y de las caderas, aunque también se produce en los dedos de las manos o de los pies, las muñecas y los tobillos. Tabla 273, 4. Manifestaciones clínicas de la enfermedad por depósito de fosfato cálcico básico. La artrosis y los depósitos de fosfato cálcico básico. Artritis inflamatoria aguda. Periartritis inflamatoria aguda. Artropatía no inflamatoria crónica. Hiperostosis esquelética idiopática difusa. Calcinosis tumoral. Calcificaciones asociadas a estados hipercalcémicos como hiperparatiroidismo. Hipervitaminosis D. Sarcoidosis. Cáncer metastásico. Mieloma y la leucemia. La artropatía más destructiva asociada a fosfato cálcico básico es el hombro de Milwaukee, que se caracteriza por derrames no inflamatorios voluminosos que contienen cristales de fosfato cálcico básico con o sin cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. El proceso destruye el manguito de los rotadores y provoca inestabilidad nable, así como disolución del cartílago glenohumeral. El proceso afecta también a las rodillas. Igual que la periartritis cálcica aguda, el hombro de Milwaukee es 4 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. La hiperostosis esquelética idiopática difusa predomina en los hombres y en las personas ancianas. La imagen radiográfica de esta enfermedad consiste en osificaciones ondulantes en la cara anteroexterna de las vértebras, sobre todo en la columna dorsal. La hiperostosis esquelética idiopática difusa suele ser asintomática, pero los osteófitos comunicantes muy grandes pueden causar dolor. En la columna cervical pueden causar incluso disfagia. La calcinosis tumoral idiopática es infrecuente, aunque más prevalente en los jóvenes de origen africano. Estas personas presentan masas calcificadas irregulares grandes en los tejidos blandos de los hombros, las caderas y los codos. Algunos casos muestran una incidencia familiar y enfermedades asociadas a hiperfosfatemia. Por último, las calcificaciones metastásicas pueden producirse en cualquier enfermedad asociada a hipercalcemia, como hiperparatiroidismo, hipervitaminosis D, sarcoidosis, cáncer metastásico, mieloma múltiple y leucemia. Tratamiento y prevención. El tratamiento de la mayoría de los síndromes asociados a fosfato cálcico básico es farmacológico. En la artritis y en la periartritis inflamatoria aguda, los antiinflamatorios no esteroideos y la colchicina en dosis baja son la base del tratamiento sintomático. El derrame voluminoso persistente observado en el hombro de Milwaukee debe aspirarse periódicamente, a fin de disminuir la presión intracapsular. No se ha demostrado la efectividad adicional de las infiltraciones de corticoesteroides en estas circunstancias. La calcinosis asociada a una alteración del metabolismo del calcio y el fósforo se aborda mejor tratando el proceso metabólico subyacente.